Hola a todos, mi nombre es María Luisa Murube y yo voy a exponer la segunda parte de la sesión de insuficiencia cardíaca. En mi caso, yo voy a exponer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca separando en dos grupos, la insuficiencia cardíaca con FEBI media conservada o la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca en general incluye una serie de recomendaciones generales, así como el tratamiento farmacológico y no farmacológico que ya ha explicado previamente mi compañera, de manera que únicamente recalcar la importancia de la implicación directa del paciente y sus familiares en el autocuidado. Explicar este conjunto de medidas ginedietéticas tiene como objetivo controlar los factores de riesgo modificables y estabilizar la situación clínica en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática. En relación al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada media, existe información muy limitada al respecto. Además, ningún tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad y el objetivo de este tratamiento es mejorar los síntomas de congestión, controlar la frecuencia cardíaca y recuperar el ritmo sinusal. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada incluye el tratamiento de la patología de base. Las causas subyacentes más frecuentes son hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Sin embargo, en comparación con los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, las hospitalizaciones y muertes de estos pacientes suelen ocurrir por causas no cardiovasculares, como la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, anemia, déficit de hierro, EPOC y obesidad. Por este motivo, es importante buscar en estos pacientes comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. El tratamiento de este grupo, de la FEBI conservada media, debe incluir las medidas ya descritas y ginedietéticas, y el tratamiento farmacológico se decidirá en función de la situación clínica y síntomas del paciente, pudiendo utilizarse diuréticos, betabloqueantes, antagonistas del calcio, digoxina y ECAS ARA2, antagonistas de aldosterona y nitratos, como ya expondremos uno a uno en las siguientes diapositivas. El objetivo del tratamiento farmacológico en el caso de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es mejorar la sintomatología, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente, así como retrasar la progresión de la enfermedad, reduciendo la intensidad y frecuencia de recaídas y hospitalizaciones. En definitiva, el tratamiento farmacológico tiene como objetivo principal aumentar la supervivencia. En el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, vamos a exponer uno a uno las posibilidades o opciones que tenemos farmacológicas. En este caso, los IECAS han demostrado que disminuye la mortalidad, mejora la sintomatología, la tolerancia al ejercicio, la función ventricular, el número de reingresos y, como acabo de decir, reducen efectivamente la mortalidad. Además, enlentece la progresión de la enfermedad. Son los fármacos de primera elección, independientemente de la clase funcional. Antes de iniciar el tratamiento con IECAS, se debe revisar las cifras tensionales, los iones y la función renal, debiendo suspender el tratamiento en caso de encontrar las siguientes alteraciones: o bien un potasio elevado, mayor de 5, una creatinina mayor de 2,5 y un filtrado glomerular menor de 30 ml/min. Dentro de los posibles efectos secundarios destacan la hiperpotasemia, ¿vale?, concordante con los criterios para no uso, deterioro de la función renal y hipotensión sintomática. Si bien es cierto que pueden reducir con el paso del tiempo tras iniciar el uso. Además, pueden producir tos seca persistente, que es un efecto secundario bastante frecuente, y en este caso habría que sustituirlo por los ARA2. Están contraindicados en el caso de estenosis bilateral de las arterias renales, historia de angedema, alergias, estenosis aórtica severa y en el embarazo tampoco se pueden utilizar. En el caso de los betabloqueantes, han demostrado disminuir la mortalidad, mejora la sintomatología y la tasa de hospitalización. Los indicados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son el bisoprolol, carvedilol, succinato de metoprolol y nebivolol. Han demostrado enlentecer la progresión de la enfermedad, mejorar la sintomatología y capacidad de ejercicio, incrementando de manera progresiva la fracción de eyección. Disminuyen, como ya he dicho, el número de reingresos y reducen la mortalidad. Se deben asociar IECAS en todos los pacientes en grado funcional de 2 a 4 tras haber estabilizado al paciente con IECAS y diuréticos. Es decir, su incorporación al tratamiento no debe realizarse si el paciente presenta una descompensación. En caso de que el paciente presente una reagudización y ya estuviera en tratamiento con betabloqueantes, se debe mantener, aunque en ocasiones puede ser necesario disminuir la dosis. Los betabloqueantes pueden iniciarse a la mínima dosis posible, vigilando la tensión arterial y frecuencia cardíaca y el estado clínico del paciente. Se debe doblar la dosis cada 2 semanas, vigilando la situación clínica del paciente hasta alcanzar la dosis objetivo o dosis máxima tolerada. Dentro de los efectos secundarios más frecuentes destaca
La hipotensión sintomática, que suele mejorar con el tiempo, y la bradicardia. En este caso se considera disminuir la dosis y si no mejora, incluso se tendría que suspender el tratamiento. No se debe suspender el tratamiento si no es absolutamente necesario, ya que ello aumenta el riesgo de isquemia miocárdica, infarto y arritmias. Es importante tener en cuenta que pueden utilizarse en ancianos, pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, arteriopatía periférica, diabetes mellitus y disfunción eréctil, siempre que se realicen controles periódicos. Es importante tener presente que este grupo de pacientes suele estar infratratado. Están contraindicados en pacientes con un bloqueo AV grado 2-3 que no tengan un marcapasos, en el asma bronquial, aunque en este caso no es que sea una contraindicación absoluta, sino que hay que usar los betabloqueantes cardioselectivos, como son el bisoprolol, atenolol, metoprolol y nebivolol. También está contraindicado en la isquemia crítica de extremidades y en el caso de haber presentado previamente en algún caso alergia a estos fármacos. Los antagonistas de la aldosterona asociados a IECAS o ARA2, en el caso de que sea necesario hacer ese cambio, y beta bloqueantes disminuyen la tasa de hospitalización y mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 2-4 con mal control de los síntomas a pesar de tratamiento óptimo, es decir, IECA o ARA2 asociado a un beta bloqueante. Antes de iniciar el tratamiento con antagonistas de la aldosterona se deben valorar la función renal y los iones. Es importante comenzar con dosis bajas y considerar el aumento progresivo cada 2-8 semanas. Si hay un empeoramiento de la función renal y existe un aumento del potasio, reduciremos la dosis a la mitad vigilando estrechamente la analítica. Si la creatinina ya aumenta desde 3,5 y el potasio llega a 6, debemos interrumpir el tratamiento. Como efecto secundario destacan fundamentalmente la hiperpotasemia y el deterioro de la función renal. Además, la espironolactona puede producir un efecto secundario que sí que es cierto que vemos a menudo, que es la ginecomastia dolorosa en varones. Y en ese caso habría que sustituirlo por el preronorona. Están contraindicados en pacientes en tratamientos con diuréticos orales de potasio, por evitar que ambos efectos secundarios se puedan sumar y aumentar el riesgo de hiperpotasemia, suplementos de potasio por lo mismo, y pacientes en tratamientos combinados con IECA y ARA2, que no lo vemos habitualmente, pero existe. En el caso de los ARA2, como hemos hablado, se usan en el caso de que haya una contraindicación al uso de los IECAS, y son el losartán, candesartán y valsartán, únicamente, como he dicho, solo en el caso de contraindicación de los IECAS. Reduce la tasa de hospitalización y mejora la sintomatología y calidad de vida, pero sin embargo, como ya he comentado, no modifica la mortalidad y no han demostrado ventajas frente a los IECAS en términos de morbimortalidad. Solo se deben asociar ambos solo si es imprescindible, los IECAS y los ARA2. Los efectos secundarios son similares a los producidos por IECAS, aunque la tos y el angioedema suelen tener menor incidencia. Las contraindicaciones son las mismas que para los IECAS, exactamente. ¿Vale? Como ya hemos hablado, los efectos secundarios que se pueden producir es una hiperpotasemia, hipotensión, angioedema, cefalea. Y también hay que vigilar estrechamente, como con los IECAS, la tensión arterial y la función renal. En el caso, hay dos grupos un poquito más particulares que se usan normalmente ya a una escala mayor y suele usarse ya a nivel hospitalario o por parte del cardiólogo, pero por supuesto tenemos que conocer su uso. El sacubitril valsartán, que ha sido una de las pocas novedades que hemos tenido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los últimos años, sustituye una alternativa terapéutica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ha demostrado ser superior al enalapril, ambos combinados con betabloqueantes, acompañado o no de un antagonista de aldosterona, para reducir la tasa de hospitalización y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, grado 2-3. El tratamiento con sacubitril o valsartán debe ser iniciado y supervisado por un especialista de segundo nivel asistencial. Dentro de los efectos secundarios destaca sobre todo la hipotensión ortostática, aunque también puede producir insuficiencia renal y angioedema. El tratamiento con este medicamento, con sacubitril o valsartán, está contraindicado en pacientes con historia previa de angioedema. La ivabradina reduce la frecuencia cardíaca sin modificar la contractibilidad del miocardio ni la conducción, la tasa de hospitalizaciones y la mortalidad por insuficiencia cardíaca en pacientes de este grupo, con la fracción de eyección reducida, grado 2-4, en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca mayor o igual de 70 latidos por minuto, estabilizados con tratamiento estándar, y hospitalizados por insuficiencia cardíaca los 12 meses anteriores. No presenta efectos sobre la mortalidad total
y se debe considerar su asociación con IECAS o ARA2, beta-bloqueantes, antagonistas de aldosterona y en pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida grado 2-4, mal control de los síntomas y con las condiciones que anteriormente ya hemos descrito. Debe iniciarse a dosis de 5 miligramos cada 12 horas, pudiendo aumentarse a 7,5 miligramos cada 12 al cabo de 2 semanas si se tolera correctamente. Si aparece bradicardia, deberá disminuirse la dosis y si persiste deberá suspenderse. En el caso de personas más mayores, la dosis está un poquito más reducida y está contraindicado en caso de embarazo y lactancia, insuficiencia hepática o renal, alergias previas conocidas y entidades cardiovasculares inestables, como el síndrome coronario agudo, ictus y hipotensión grave. En el caso de diuréticos, mejora la congestión, edemas periférico y disnea, es decir, mejora los síntomas, pero no han demostrado disminuir la mortalidad. Se deben asociar en el tratamiento en todos los pacientes con signos o síntomas de congestión, edema, disnea, con independencia del valor de la fracción de eyección. Los diuréticos de ASA, como la furosemida o la tarasemida, producen una diuresis más corta e intensa, por lo que están indicados en agudizaciones y clases funcionales avanzadas. Los tiacídicos, la hidroclorotiacida clortalidona, producen una diuresis más moderada y prolongada, por lo que están indicados en pacientes con hipertensión arterial y pacientes con insuficiencia cardíaca con clase funcional 2. Se aumentará la dosis del diurético de manera progresiva hasta que se resuelvan los síntomas de congestión. Una vez resuelto, se reduce la dosis hasta alcanzar la dosis mínima necesaria hasta conseguir un avance equilibrado. Este es uno de los medicamentos que más podemos enseñar a los pacientes a usar, como ya ha explicado mi compañera en cuanto a control de peso, por ejemplo, y explicarles cómo deben manejar la medicación en el caso de notar que van aumentando de peso por retención de líquidos, mientras que contactan o no con el médico de familia. Exactamente. Entonces, hay que monitorizar la tensión arterial, los síntomas congestivos, el peso, como ya he explicado, diuresis, función renal y iones. Con respecto a la función renal, se debe monitorizar cada 2 semanas aproximadamente del inicio del tratamiento. Y uno de los efectos secundarios que puede producir está la hiponatremia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica, hipovolemia, gota, hipercalcemia, hipercolesterolemia, hiperglucemia, hipotensión arterial, insuficiencia renal prerenal. Los diuréticos de ASA pueden producir ototoxicidad con mayor frecuencia con dosis elevada y administración intravenosa. Tanto los diuréticos de ASA como los tiacídicos están contraindicados en pacientes con encefalopatía hepática y alergia. En el caso de la digoxina, el uso es un poquito más controvertido. En el caso, por ejemplo, de mirando la mortalidad, no parece ser que haya alguna información clara sobre si realmente modifica o no la mortalidad, aunque sí es cierto que mejora los síntomas y la tasa de hospitalización. Se debe considerar su asociación pues, con todo lo anterior ya mencionado, y ARA2, beta-bloqueantes y antagonistas de la aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca grave y fibrilación auricular rápida, pacientes con ritmo sinusal que cursen con un mal control de los síntomas, o a pesar de un tratamiento óptico, tener un empeoramiento y mal control clínico. Está contraindicada en el caso de intolerancia a este fármaco, bloqueos auroventriculares y síndrome de precipitación. Dentro de los efectos secundarios destacan el bloqueo AV, arritmias, cefalea, alteraciones visuales. Hay que estar al tanto porque puedan llevarse a cabo a producirse síntomas asociados a la intoxicación, que son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Por eso hay que tener un control de los niveles sanguíneos frecuentemente.